El NRF2 es una proteína que regula la actividad de más de 2000 genes que controlan varios procesos esenciales, entre los que se incluye la respuesta antioxidante, el sistema inmunológico, el envejecimiento y la senectud, entre otras más. Y a medida de que avanzamos en edad, nuestro organismo pierde la capacidad de producir NRF2. De hecho, a partir de los 20 años, va disminuyendo paulatinamente esta capacidad de producir NRF2 y por lo tanto disminuye la activación de los genes que van a producir estas enzimas antioxidantes y antiinflamatorias, originando una problemática que conocemos como estrés oxidativo, que más adelante platicaremos del tema. Estos activadores no son otra cosa más que compuestos o naturales o sintéticos que encienden la habilidad del NRF2 para que realice su trabajo. Eso es decir, permiten que nuestro organismo pueda mantener los niveles de control genético que tenemos en la juventud, antes de los 20 años. Por eso sería extraordinario que todas las personas a partir de los 20 años consumieran este tipo de suplementos para que puedan vivir sin problema alguno, quizá más de 130 años. Y que no a los 50 o a los 60 años estén sufriendo de las enfermedades crónico-degenerativas que son originadas precisamente por el estrés oxidativo. Y entrando de lleno al tema, veremos en qué consiste el estrés oxidativo, cuál es su origen, cuáles son sus consecuencias y cuál es la alternativa actual de manejo que tenemos. Esta es una célula de caricatura en donde se ve esquemáticamente el problema oxidativo. Como vemos que la estructura completamente destrozada de esta célula. Y para entrar de lleno en el tema, veremos algunos datos históricos relevantes. Por ejemplo, en la época de los 50, a finales de la misma, quedaron perfectamente bien identificados a los radicales libres, que no son otra cosa más que átomos de oxígeno que intervienen en la combustión de la glucosa para la obtención de la energía y que en su última capa pierden un electrón y se vuelven unas sustancias totalmente reactivas que al salir de la mitocondria van en busca de cualquier estructura molecular que se encuentren para robarle ese electrón, estabilizarse y la dejan oxidada. Y esta misma hace lo mismo con otras que se encuentran a su paso, formando una reacción oxidativa en cadena. A finales de los 60, en el 69, el doctor McCord tuvo la oportunidad de descubrir una estructura molecular que terminaba con una gran cantidad de estos radicales y la llamó superóxido dismutasa. Posteriormente fue descubriendo otras como la catalasa y la glutatión peroxidasa. Y no fue sino hasta 1993 que detectó a esta proteína que llamó factor de regulación nuclear, factor maestro NRF2, que era precisamente el encargado de ir a activar a esos genes para que produjeran esta respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Y fue en el 2004 cuando formuló su primer suplemento que todos conocemos de magníficas y extraordinarios resultados, pero ahora superado en 10 tantos por el actual, que es el Genomex. Eso es lo interesante y lo bueno de estos productos formulados por el equipo de Pathwise. ¿Y cómo actúan los radicales libres? Pues ya lo dijimos. Son átomos que van y hacen una oxidación en cadena de todas las estructuras moleculares que se encuentran a su paso, teniendo como resultado el estrés oxidativo celular, con un daño considerable en la estructura de la célula, que la convierte en una célula inservible y que ella misma programa su propia muerte, como ya lo veremos enseguida. ¿Por qué se desencadena el estrés oxidativo? Bueno, pues ya comentamos, a partir de los 20 años, se disminuyen las cantidades de estas enzimas antioxidantes porque no existe en buenas cantidades ese factor de regulación nuclear que es el NRF2, porque se encuentra atrapado en otra proteína intracitoplasmática y aparte disminuido en su protección. Y por el lado contrario tenemos una gran acumulación de radicales libres que son los que ocasionan la oxidación celular. Y esto vamos a ver de una manera comparativa cómo se suscita. Miren, esta es una célula totalmente normal, sin problemas, en donde las esferas rojas esquematizan a los radicales libres y las verdes las enzimas antioxidantes que se van a hacer cargo de eliminar hasta un 80 o un 85% de estos radicales libres, porque también son necesarios para la supervivencia humana, pero no más allá del 15%.
Y esto es como se vería una célula totalmente afectada por el estrés oxidativo. Una estructura totalmente deshecha. Y por dentro de las mismas vamos a encontrar a la mitocondria, que es el lugar en donde realmente se lleva a cabo todos los procesos bioquímicos para la obtención de la energía y la respiración verdadera. En los pulmones entra el oxígeno y de ahí se transporta en los glóbulos hacia las mitocondrias. Y aquí en las mitocondrias se encargan de hacer la oxidación de la glucosa, de la metabolización de la glucosa para la obtención de la energía. Miren ustedes en esta mitocondria sana cómo casi no existen radicales libres, pero hay una gran cantidad de producción de energía. Los jóvenes se sienten con mucha energía. Eso es porque sus células están perfectamente funcionando y las cantidades de las enzimas antioxidantes están trabajando adecuadamente. Por el contrario, con el tiempo, cuando ya tenemos una célula oxidada, vean ustedes cómo la mitocondria está prácticamente destruida, hay un gran cúmulo de radicales libres, y aquí la producción de ATP, de la energía que hace que las células funcionen adecuadamente, está totalmente disminuida. Acá en una célula sana, cada molécula de glucosa produce 36 moléculas de ATP, y en esta célula oxidada, en donde ya la estructura está descompuesta, cada molécula de glucosa solamente produce 3 moléculas de ATP, es decir, es un 90% menos de su acción. Por eso envejecemos rápidamente, por eso nos sentimos cansados con el paso de los años, porque nuestras células están totalmente disfuncionales. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, miren, esquemáticamente esta es una mitocondria. Aquí entra la comida a manera de glucosa y el oxígeno. Se realiza la oxidación de la glucosa para la obtención de la energía y también se desecha el dióxido de carbono y el agua que resultan de estas reacciones bioquímicas. Salen de aquí los átomos de oxígeno ya con su electrón menos disminuidos y se llaman superóxidos. Al mismo tiempo, se está produciendo en el organismo de manera paulatina y lenta una inflamación discreta en todas las células. Ese proceso inflamatorio es paulatino. Con los años es con lo que se va a ir manifestando. Y también un proceso de fibrosis. Y aumenta la apoptosis porque ya quedamos en que cuando una célula se encuentra dañada, programa su propia muerte. Eso quiere decir la apoptosis. Y la apoptosis no es que sea algo malo. Por ejemplo, cuando somos nosotros embriones, nuestros dedos están pegados por una membrana. Pero gracias al fenómeno de la apoptosis, esa membrana se desaparece y permite que nuestros dedos se abran. Entonces, la apoptosis tiene también sus funciones adecuadas. Cuando estos superóxidos, como el radical oxidrilo, daña el DNA de los genes y ocasiona mutaciones en el mismo, nos predispone para la aparición del cáncer. Y cuando los peróxidos de hidrógeno, que tienen un apetito especial por las lipoproteínas de baja densidad, hacen presa de las mismas, pues entonces tenemos que disminuyen las defensas para la producción de la hipertensión arterial a través de este fenómeno. Y vemos cómo en los estudios que se realizan para medir el estrés oxidativo, las T-bars se encuentran elevadas. Encuentra la flecha. Esto es lo que miden las máquinas, de las cuales luego hablaremos un poquito más tarde. ¿Hay otras fuentes de radicales libres? Sí, aparte de las que nosotros mismos producimos en nuestro organismo, pues está el humo que ocasionan los vehículos al estar funcionando, la contaminación de los ríos y de las aguas en todo el planeta, las fábricas que producen esos humos, porque todo esto se combustiona con el oxígeno. Y todos son radicales libres que salen de esas combustiones al medio ambiente y nos dañan de manera extensa. El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de las drogas y todos los herbicidas que son utilizados como pesticidas en los campos de cultivo son también fuentes importantes de radicales libres. Y el estado de estrés mental también es otra fuente para que se produzcan más radicales libres y nuestro organismo se vea completamente atacado por los mismos. Es decir, sufrimos el embate de los radicales libres dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por eso nuestro sistema inmunológico tiene que estar muy bien protegido. Y gracias a las formulaciones del Dr. McCord, como ahora es el Genomex, esto va a ser una realidad. Esto va a ser posible, científicamente comprobado. Y ahorita lo vamos a ver el por qué. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés oxidativo?
Bueno, pues todo el mundo está de acuerdo que el estrés oxidativo es el que ocasiona el envejecimiento prematuro y actúa como gatillo para la aparición de más de 200 enfermedades, entre ellas las crónico-degenerativas, el envejecimiento prematuro, las enfermedades degenerativas cerebrales, la diabetes mellitus, las enfermedades de la colágena, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso o la esclerodermia, y esto que es la arteriosclerosis. Fíjense ustedes cómo los radicales, los peróxidos de hidrógeno, van y actúan sobre estas que son las lipoproteínas de baja densidad y las oxidan. Este es el fenómeno inflamatorio que va haciéndose paulatinamente con el paso de los años. Esta capa interna de las arterias se hiperplasia. Esa es una hiperplasia de la capa íntima y hace que el vaso se vaya cerrando. Y estas moléculas de lipoproteínas de baja densidad que son oxidadas se van haciendo células esponjosas que se van acumulando y forman el coágulo al final del tiempo. Y cuando esta capa interna de las arterias está totalmente cerrada, se ocluye el vaso, se rompe la íntima y sale el coágulo y tapa. Si esto sucede en una arteria del corazón, es el infarto al miocardio. Pero si sucede en el cerebro, es un infarto cerebral o en cualquier parte del organismo. Y es así como se ven las venas, miren, o las arterias, con esas placas ateromatosas ocasionadas por la oxidación de estas lipoproteínas. Ese es el origen de la hipertensión arterial sistémica. Y cuando atacan al DNA y rompen algunas de sus cadenas, entonces pueden ocasionar el cáncer. ¿Por qué se acumulan los radicales libres? Bueno, pues ya vimos, en el 93 el doctor McCord pudo descubrir que esa proteína llamada NRF2 o regulador maestro se encontraba disminuido en cantidades, pero aparte atrapado dentro de otra proteína intracelular que se llama KEAP1, que luego veremos a continuación. Esa es la causa principal. Disminuye la producción de NRF2 y el que se produce se encuentra atrapado, de tal forma que no hay manera de activar los genes. Pero cuando ya se les otorga el beneficio de la nutrigenómica con estas nuevas formulaciones, pues entonces se hace la magia y estos genes se reencienden y vuelven a funcionar, produciendo todas esas enzimas defensivas. Esta era la manera como entendíamos el mecanismo de la activación del NRF2 hace 10 años. Es decir, aquí se encuentra la proteína que les comentaba, KEAP1, donde el NRF2 está atrapado, y a través de la quinasa se llega el vehículo del actor liberador del NRF2 que lo manda al núcleo a cumplir con su cometido y a dar una respuesta antiinflamatoria y antioxidante adecuadas. Es decir, los genes de supervivencia empiezan a funcionar y se hace la magia. Esta es una forma más sencilla. Entra aquí el factor activador, eso es lo que hacía la primera formulación, así es como se conocía en el 2004 aproximadamente. Llega a la proteína KEAP1, libera el factor NRF2, se va hacia el núcleo, activa las enzimas, los genes que van a producir las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa y la catalasa. Este es como actúa el factor liberador del NRF2. Es decir, miren, así estaban los genes todos dormidos, los radicales libres hasta el cielo y las defensas hasta el suelo. Y una vez que se toma el activador del NRF2, estos genes empiezan a activarse y entonces se hace la magia. Y en el sistema inmunológico funciona igual. El factor NRF2 actúa como una puerta revolvente para que la cisteína entre a la célula, incremente los niveles de glutatión sintetasa y al mismo tiempo permita la salida del glutamato. Eso hace que la elevación del glutatión sea de más de 3.9 veces. Y esto fortalece el sistema inmunológico. Acuérdense ustedes que la glutatión peroxidasa es una de las enzimas más potentes producidas por las células de nuestro organismo. Y los activadores NRF2 están directamente relacionados con su producción. ¿No es extraordinario? Bueno, si ya contábamos con este activador, ¿para qué buscar nuevos? ¿Ya no funcionan los que se tenían? ¿No? La respuesta es sí, sí funcionan, pero el conocimiento ha cambiado y la evolución ha hecho que los científicos descubran nuevos liberadores del NRF2. Y eso es lo que hace en un momento determinado el Genomics. Fíjense ustedes, en el 2004 había poca producción de publicaciones médicas relacionadas con el NRF2, pero ahora en el 2017, que es recientemente
cuando se formuló este PB123, que ahora llamamos Genome-X, pues hay más de 9,000 publicaciones de NRF2. O sea, tenemos un sustento científico extraordinario. Yo los invito a que ustedes vean cualquier otra empresa que produzca cualquier otro tipo de suplementos para que me enseñen si es que tienen algo semejante a esto, que es la publicación médica. Esto es importantísimo. Tener un respaldo científico de esta categoría nos debe de poner a todos nosotros tranquilos y contentos. Y así es como actúa ahora. Ya no tenemos una sola vía de actuación del factor liberador. Tenemos más de 5 vías. Y esto es precisamente para evitar el sistema de apagado. Es decir, permite que el factor liberador del NRF2 permanezca durante más tiempo en la célula y mejore su acción, superando hasta en 10 veces lo que hacía el primer activador NRF2. Y si lo vemos, así es como funcionan. Miren, esto evita el paso por ese factor de apagado y permite que en la célula dure el efecto del factor liberador casi más de 12 horas, y eso hace que los genes trabajen de una manera extraordinariamente efectiva. En la siguiente gráfica vamos a poder apreciar cómo el actual activador del PB123, conocido como Genome-X, es 10 veces superior en su efectividad comparado con el primer activador que se formuló en el 2004. Y miren ustedes, esto que está aquí con el color azul representa al primer factor liberador de NRF2 que formuló el doctor McCord en el 2004. Y vean, el PB123, el que se llama Genome-X, cómo es 10 veces superior. Y estos son productos PB también desarrollados por ellos, pero la empresa Actives quiso que se trajeran el producto mejor y es el PB123, que es con el que se hicieron todos los estudios que luego después conoceremos. ¿Qué hacen para neutralizar los radicales libres en nuestras células cuando producen las enzimas antioxidantes? Pues miren, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa son las que se encargan de neutralizar casi el 80% de los radicales libres. ¿Y cómo actúan? Bueno, pues son sustancias estructurales cargadas de electrones, precisamente para brindarle a los radicales libres, o sea, a los átomos de oxígeno, que tienen el problema de haber pedido uno de esos electrones, de darle uno para que se ponga quieto y se estabilice. Eso es lo que hacen, en síntesis, las enzimas antioxidantes. Y bueno, ¿cómo podemos reducir el daño que provocan los radicales libres con el estrés oxidativo? Pues, ¿qué tenemos a la mano? Pues los antioxidantes directos, todo lo que nos venden por ahí en las farmacias y algunos otros productos que se jactan de ser antioxidantes. Pero ¿cuántos radicales libres producimos en el cuerpo humano diariamente? Dense una idea. En un individuo entre 70 y 100 kilogramos de peso existen alrededor de 100 trillones de células. Y en estos 100 trillones de células se llevan a cabo 500 cuatrillones de reacciones bioquímicas por segundo. ¿Se dan cuenta de la maravilla? Y eso hace que se produzcan alrededor de 300 billones de radicales libres al día. Es decir, 300 millones más 12 ceros. ¿Y qué hacemos? Si consumiéramos diariamente 375 naranjas, o 6 kilos de blueberries, 87 copas de vino, que todos son antioxidantes, o 120 píldoras de vitamina C, no lograríamos reducir ni siquiera el 5% de los radicales libres y ya nos estaríamos muriendo de una intoxicación hepática por el consumo de estas píldoras o de estas cantidades de vinos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos a la mano para limitar y para revertir el daño estructural de las células que ocasiona el estrés oxidativo? La nutrigenómica, que no es otra cosa más que la elaboración de suplementos alimenticios que contienen nutrientes especiales que tienden a regular la expresión genética, como ya lo comentamos al principio, y hacen que los genes de supervivencia se reactiven y produzcan esas enzimas antioxidantes que no se pueden comprar en la farmacia, que única y exclusivamente las produce el organismo humano. Eso es maravilloso. Y en el 2017, pues tenemos el Genome-X, que regula la expresión de más de 3,000 genes y está compuesto por 3 sustancias naturales, extraordinarias todas en sus propiedades, como es el extracto de las hojas del romero, o el extracto en polvo de la raíz del jengibre,
o la luteolina extraída de la Sophora japonica. Estos son los 3 elementos que conforman la formulación del Dr. McCord, que por cierto es secreta para que no cualquiera lo pueda hacer. En resumen, pues si tenemos el efecto en una célula del estrés oxidativo, esta célula se daña estructuralmente hasta tener ya que morirse. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de brindar la liberación del NRF2, podemos reparar el ADN, podemos hacer que esta célula vuelva a ser perfectamente bien, sin problema, activa y funcionando adecuadamente. ¿De acuerdo? Vamos a poder prevenir entonces ese fenómeno inflamatorio y vamos a poder prevenir la aparición de todas esas enfermedades crónico-degenerativas que se aparecen en el organismo precisamente a consecuencia del estrés oxidativo celular. Algunas propiedades, por ejemplo, de las hojas del romero, pues es una potente actividad antioxidante, sobre todo por los dipeptenos fenólicos como el carnosol y el ácido carnósico que inhiben a los peróxidos de lípidos, que son los que vimos en un momento determinado, son los que causan el problema de la hipertensión arterial a través de la arteriosclerosis. Contienen altos niveles de ácido cafeico y ácido rosmarínico, que son también muy potentes antioxidantes. Esta planta, el romero, entre otras propiedades, disminuye la ansiedad, mejora el estado de ánimo, disminuye la percepción de dolor, es analgésico y ayuda a incrementar el estado de alerta, mejora el desempeño mental, eso está perfectamente comprobado. Y los compuestos como el ácido rosmarínico, el mirceno o el campeno, que derivan de los ácidos grasos libres hacia la célula para la obtención de energía, favorecen la reducción del tejido adiposo. O sea, es también un suplemento adecuado para bajar de peso. Esas son las propiedades extraordinarias, entre otras muchas que tiene, y por lo que fue seleccionado por estos doctores, seguramente el extracto de hojas de romero. Y también tiene un efecto colerético y colagogo que es recomendado para el tratamiento de la colecistitis y de la hepatitis. Es más, desintoxica el hígado. Es utilizado por los médicos gastroenterólogos para desintoxicar el hígado. Y el jengibre no se queda atrás. Inhibe la acumulación del colesterol malo en el hígado, ayuda a prevenir una gran cantidad de problemas cardiovasculares, mejora la absorción de nutrientes y promueve una buena digestión. Refuerza el sistema inmunológico, que seguramente por lo que lo seleccionaron, y tiene propiedades antiinflamatorias también, combate el envejecimiento prematuro, reduce los niveles de estrés. Y esta es la magia pura. La luteolina, que es extraída de la Sophora japonica, es uno de los más poderosos antioxidantes que previenen la producción de procesos inflamatorios también, promueve el adecuado metabolismo de los carbohidratos, por eso va a ser este suplemento extraordinariamente de buenos resultados en aquellos pacientes que sufren de la diabetes. Es un efectivo modulador del sistema inmune, esto es, va a mejorar nuestro sistema inmunológico y desempeña un papel muy importante en la prevención del cáncer. Esto es lo más importante que yo le encuentro a esta luteolina, a esta acción de la luteolina. Suprime la secreción que se realiza en las células cancerígenas de un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento insulínico IFG2, que es el que hace que estas células crezcan y se reproduzcan. Y de esta manera, pues se va a poder detener el proceso o el avance de la enfermedad en el cáncer. No cura el cáncer. Es una ayuda para que sea menos agresivo, se lleve una mejor calidad de vida y, bueno, pues nos va a permitir tener mejores resultados con los tratamientos médicos que se utilizan. Esta luteolina combate el envejecimiento mitocondrial. ¿Se acuerdan ustedes de aquel NRF1 famoso que salió también durante aquella época en la que se produjo el primer activador? Bueno, pues esta nueva formulación, esta nueva fórmula del Dr. McCord tiene esos dos efectos duales. Me acuerdo cuando a Daniel y yo platicábamos, oye, si tuviéramos un producto que tuviera los efectos del NRF1 y el NRF2 y que lo produjera el Dr. McCord, dije, no, pues eso sería la magia pura. Y así sucedió. Esto es la magia pura. Entonces, así es como combate la Sophora japonica a través de la luteolina que se le extrae, el envejecimiento mitocondrial, que está estrechamente ligado con el envejecimiento global del organismo. Y bueno, otras propiedades es que permite una buena remetilación del ADN, previniendo las mutaciones que dañan a las células. ¿Se acuerdan cómo cuando los radicales oxidrilos atacan al DNA,
y entonces rompen algunas de sus estructuras, provocan el cáncer. Aquí es donde actúa la luteolina y también evita que eso se produzca. Ayuda a conservar también las funciones cognitivas. O sea, suprime el exceso de unas citocinas inflamatorias en el cerebro que se llaman interleucina 6 y la 1B. Eso hace que las personas tengan menos problemas cerebrales de inflamación. Y también ayuda a reducir los niveles de proteínas amiloides, y con esto defiende a las mitocondrias de los ataques de los radicales libres. Por eso es un protector natural de las mitocondrias. Y bueno, las propiedades anticancerosas de la luteolina se han vinculado a la inducción de la apoptosis. ¿Se acuerdan de aquello que hablábamos de la apoptosis? Que era la programación de la muerte de las células dañadas. Bueno, pues en el cáncer la apoptosis se encuentra inhibida. Por eso es que las células se siguen desarrollando, porque hay un factor, gen supresor, que se llama P53, que está inhibido. Pero esta luteolina es capaz de ir a liberar ese factor del gen supresor tumoral P53 y hace que estas células programen su muerte y entonces no se sigan produciendo. Eso es extraordinario. Y bueno, además es un potente inhibidor por parte de los mastocitos de la histamina y de las sustancias inflamatorias. Esto es, los procesos inflamatorios se quedan anulados por la acción de esta fenomenal sustancia, para que en un futuro inmediato podamos hacer estructuración de protocolos en pacientes de nuestro medio con diferentes enfermedades para comprobar la eficacia de este suplemento y decir, miren, el estrés oxidativo se reduce. En aquella ocasión, con aquel primer liberador del factor NRF2, en 120 días bastaba para que llegáramos a los niveles de peróxidos de hidrógeno que tenemos por debajo de los 20 años. Pero con este, no sé, una vez que hagamos los estudios y los protocolos se lleven a cabo, a lo mejor en un mes tenemos los mismos resultados que con el otro suplemento lo teníamos en 120 días. Eso ya lo veremos y ya será cuestión de hacer esos protocolos y que los médicos que se encarguen de realizarlo nos den la luz de cuáles fueron sus investigaciones y seguramente que eso va a hacer que permee en la mente de los médicos para que lo puedan recomendar y todo el mundo debe tomar este suplemento a partir de los 20 años. Si esto se logra, bueno, pues entonces vamos a asegurar el éxito y la permanencia de este proyecto. Ese es el objetivo de Arctis, estar permanentemente evolucionando para no desaparecer jamás del mercado mundial y seguir contribuyendo a que la medicina progrese, sobre todo en el campo de la medicina preventiva. Y pues con esto yo les doy las gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Ojalá que se decidan a ingresar a esta familia Actives y tengamos la oportunidad de brindarles nuestro apoyo donde quiera que se requiera. Muchas gracias por su atención.